Bueno, ahora creo que ya se debería estar viendo. Espero que esté todo bien configurado porque es la primera vez que pruebo, así que no sé si se escucha bien el micro o tengo que subir el volumen o alguna cosa. Vale. Es un poco extraño porque no me deja abrir el chat directamente desde el OBS, entonces voy a tener que estar cambiando de pantallas, pero bueno. A ver, que tenía pensado intentar entrar al top 10 en este evento, lo que pasa que va a estar un poquito complicado. Porque normalmente si estoy fuera del KVK, aquí me quedo en 336.000 más o menos. Y estaba pensando en usar o bien Alejandro con Heraclio o bien Alejandro con Martín. No sé cuál de los dos preferís. De mientras he estado poniendo el equipamiento y demás. Bueno, eso voy a irlo poniendo mientras porque creo que no lo he puesto al final. Pero bueno, sí o sí quería poner a Martín, a Alejandro de primario y luego ya ir cambiando de secundario. Buenas a todos los que se estáis uniendo. Se supone que esto lo tendría que tener guardado, pero bueno. Vale. Y pues por aquí sería pues por aquí. Vale. Entonces este sería el equipamiento y luego pues los armamentos. No sé si son estos exactamente, se han quedado dos fuera. Pues serían meter por aquí el que tiene estación y meter el último. He estado preguntando si me iban a dejar utilizar lo que es título y me han dicho que no, así que solo sería esto y la runa ya la tengo puesta, pero bueno. La runa es del 10% de defensa, entonces aquí he preferido poner una skin que fuese con ataque y creo que voy a utilizar también bonus de ataque. Y de aquí voy a utilizar esta porque no me apetece mucho gastar un 50% en esto.
Voy a probar de primeras con Heraclio. No sé qué tal irá, pero bueno. La idea de poner a Heraclio que solo le tengo 5-1-1-1 es básicamente por aprovechar aquí el escudo de 1200, que creo que en este evento, pues, aparte que es por lo que se usa a Alex y a Marte, entre otras cosas, puede que esté bastante bien. Y luego por aquí también, cuando tiene un escudo y demás, pues hace más daño. Entonces puede estar interesante. Del orden que voy a utilizar, pues sería el que tengo por aquí guardado de la última vez. Este lo hice pero estando en KVK, entonces entiendo que no va a ser tan alto lo que voy a hacer ahora. Eh, pues ahora mismo no creo que rente demasiado subir a ISG, sino que me esperaría ver qué tal funciona Herman en campo abierto. Porque yo creo que la mejor marcha que va a salir ahora mismo sería poner a Herman con su Ilian de secundario. Así que bueno, voy a ir, para que no se tarde, no alargarlo demasiado, voy a ir empezando esto. Voy a utilizar también por aquí mi granja con un poco de asedio, que la tengo aquí al lado, para ir haciendo lo de los bugs. No sé cuánta capacidad tengo que poner a la marcha, porque hace mucho que no pruebo sin estar en el KVK y sin darle a los bárbaros. Así que bueno, un momento esto. Espero que así funcione decente. Buenas, Ángel. Hola, Lion. Chat igual lo tengo que cambiar porque creo que se ve un poco oscuro en lo que es la pantalla, pero bueno, será más para el siguiente directo y espero que me cueste un poquito menos hablar, pero bueno. No sé si de normal soléis hacer esto, pero bueno, es básicamente esperar entre 6 o 7 turnos y luego ya atacar. Bueno, creo que sí que aguanta más o menos con esta cantidad o incluso subo un poquito más luego en la granja, así que bueno. Si va un poco mal con Heraclio, sería probar después a utilizar a Marte en el secundario en vez de Heraclio. Pero bueno, creo que puede ir bastante bien. Más que nada porque cuando haces cadenas con Heraclio, la marcha se vuelve bastante inmortal. Lo único que mi Heraclio está bastante bajo. Pero bueno, voy a irle dando aquí. Espero que aguante otra ronda, no lo sé. Si no, subiré un poco más a la granja. Sí que está un poquito floja la marcha. Y
Mm, voy a ir mandando otra marcha por aquí. Venga con asedio mientras recarga la otra. Este bárbaro. Espero que no se me enganche por el área de gratis. Corre. Buenas, Siru. Es un poquito difícil controlar las tres cosas, el chat, la granja y la principal, pero bueno. Porque solo tengo una pantalla para hacer todo, entonces es un poquito complicado. Demasiados bárbaros. No sé si me va a ir bien con caballería, porque, vamos, con infantería, porque tengo puesta ahora mismo Alemania. Entonces no tengo la tropa que sería pues de infantería para que sea más fuerte con las T5, pero bueno. Si quito los bárbaros estos, se van a enganchar de nuevo y voy a ir dando ya con esta granja. Uy, farmer. Trofeo. Ya le voy guardando. Es un poquito lento este hacerlo de esta manera, pero sí que se nota la diferencia. Aunque estoy viendo que no está cayendo de primeras. Así que probablemente vaya mejor utilizar Martel que Heraclio de esta manera. Y ahora la segunda. Vengo por aquí. Y. ¿Qué es? Según. ¿Cambia el nombre o es cosa mía? Hago el debate. Pues no sé exactamente cómo va la guerra porque no la he estado mirando mucho. Farmer la he estado mirando bastante más, el KVK. Y Ed está en el 1365, así que puede decir un poco cómo está yendo la pelea.
En directo probando. A ver, el segundo directo seguramente que irá mejor, pero bueno, esto ya imagino que se habrá cargado de sobra ya no sé cuánto habrá hecho. Voy a mandar otra. Es un poco complicado mirar todo al mismo tiempo. A mí no me gusta utilizar los bárbaros porque te gastan muchos puntos de acción. Entonces, aunque meta un poquito de T1, prefiero utilizar la cuenta granja que ayude un poco con el buff antes que los bárbaros. Bueno, hay mucho lag ahora en el OBK hasta que estás un rato. Luego ya, en cuanto carga el mapa y demás, suele haber menos lag. Sí, tendría que poner las letras, yo creo que en blanco a lo mejor. Lo que pasa que no sé si puedo cambiarlo una vez que está iniciado el directo. No, no tengo reloj. Luego no sé si me dará tiempo, ¿no? Después de este evento, lo que pone en la miniatura sería ir pues a gastar unos cuantos martillos aquí y luego pues también quería mejorar un poquito el equipamiento en las granjas porque por aquí hay uno que mientras esté tranquilo todo bien, pero si no, este me ha feriado ya 4 cuentas de granja, entonces hay que tener un poquito cuidado con él. Porque mis granjas están súper cerca, entonces le tengo que tener un poquito controlado y quiero subir guarnición y demás allí. Así que por eso quería gastar también los martillos. En una de las granjas tengo como 300 martillos o cerca de 300 martillos.
No corras. Bueno, chicos, ahí me parece que tendré que probar a hacerlo luego con Martel porque sí que la última vez iba bastante mejor. No sé si porque estaba en el KVK o por qué, pero la última vez me parece que iba bastante mejor. La siguiente habilidad es movimiento de batalla. Por ahí siguen apareciendo bárbaros. No quería gastarme la P y voy a tener que, como se acerquen un poco más, irles matando uno a uno. Pero bueno, sí, también espero terminarle más que nada antes de 1 hora y media o algo así. Porque luego tengo parecido al Arca, pero en otro juego. Que hay gente que me sigue de otro juego simplemente por apoyar. Y no he hecho ningún vídeo de ese juego. Bueno, David, bienvenido al directo. O a prueba del directo porque hasta que me suelte un poquito los directos pues me cuesta un poquito hablar, pero espero ir mejorando en los siguientes. A ver si voy avanzando un poquito más rápido porque si no veo que no me da tiempo. Pero bueno, los 4 al mismo tiempo. Pues es que no sé si se suman ambos buffs. Yo cuando he probado hacerlo contra Jano también no he notado mucha diferencia de estar utilizando las dos marchas a solo utilizar una. Y con la que más resultados he obtenido ha sido con esta. Porque es que utilizar los 4 comandantes es un poquito más complicado, que no se sobrepongan las diferentes habilidades y todo eso. Porque si no, no se acumulan. Los buffs de la furia, por ejemplo, no se acumulan las dos marchas. Lo único que es muy lento hacerlo así. Muy lento, pero bueno. El evento este de por aquí le completé anoche y ya me sobran como unos 200 y pico. Así que sigue estando bastante asequible. ¿Cuántos van en este directo ya? Porque sí que he intentado decirlo menos veces el pues, pero
Ni sé las veces que lo digo sin querer. Es que sale como involuntario. Se escucha abajo el micro. Puedo probar a subirlo un poco. Ahora le he subido un poquito, no sé si se notará o no. A ver, la siguiente. Academia. Voy a bajar un poco. Igual tenía que haber cogido otro evento un poquito menos complicado para poder leer mejor el chat. Pero bueno. Em, sí, hace muy poquito que hemos llegado a los 1000 suscriptores. El último mes o los últimos 40 días más o menos hemos subido muchísimos de golpe. No sé si 300 o 400. Creo que pusisteis por ahí el comentario y después. Sí, hemos subido los últimos 500 muy rápido. Yo normalmente en este evento pido lo de, que creo que lo he dicho al inicio, justicia o rubio o algo, pero cuando he preguntado por el chat de la alianza me han dicho que no, así que por aquí no sé qué otros eventos. Ah, bueno, el Zenith quizás tenía que haber empujado porque se ha quedado muy bajito. Pero bueno, en nuestro reino como teníamos que solicitar si queríamos participar en el Zenith antes, pues yo pensaba que se iba a quedar como en unos 40 millones. Pero bueno, al final se ha quedado bastante más alto, más bajo. Igual para la próxima que utilice dos cuentas o así, pongo un chiquitito lo que sería la cuenta granja, porque si no parece que no estoy haciendo nada mientras estoy mandando en la otra cuenta. Sí, creo que podía hacer como entre unos 30, 35, sí, apurando un poco los cofres y demás que tengo guardados. Quizás podía haber llegado a los 40 millones y me hubiese quedado suficiente para el KVK.
Lo que pasa que se suponía que el top 10 pues iba a estar cerca de 30 o 40 millones, pero han empujado muy poco al final. Entonces pues se ha quedado por ahí. Sé que por lo general los tenis que habéis estado mandando y demás estaba como cerca de los 30 millones. Y claro, subir 30 millones y quedarme solo, me tendría que gastar todos los aumentos de velocidad de entrenamiento y casi todos los que serían de universales para subir los 30 millones. Entonces no me merecía la pena. No es que, a ver, no puedo hablar tampoco muy alto porque están aquí durmiendo al lado. Pero también es que al mirar tres sitios al mismo tiempo es un poquito complicado hablar de seguido. Pero bueno, sí, podemos ir a ver el Cabo de si queréis. Ahora que no hay niebla por lo menos. Antes he enseñado el otro, este de por aquí. A ver, aquí sigue manteniendo 1365 el paso. Hasta que cargue todo esto. Y voy a... Si se simplifican los gráficos igual soy algo. A ver, por lo que tiene lógica es que juegue 1365 así de manera defensiva. Porque son tres reinos contra uno. Entonces creo que están haciendo lo que deberían hacer. No sé quién ganará, pero quizás al ser cuatro reinos contra dos es un poquito más fácil que pues los aliados del 846 tengan un poquito más de ventaja. Lo único que va a ser más complicado va a ser para meter todas estas ciudades cuando vayan a Quinza. Aunque bueno, siendo tan solo pues, los cuatro campamentos, vamos, sí, los cuatro campamentos. A ver, yo creo que tiene un poquito más de ventaja el ser cuatro reinos que solo, que solo dos. Y en temas de sincronizaciones y demás, quizás les es más fácil siendo todos del mismo reino. Y para Kingsland pues tendrán un poquito más de ventaja porque se notará menos la inferioridad que tienen numérica al tener estos tres reinos. Pero tampoco lo he seguido mucho este causa. O sea, Farmer sí que lo está siguiendo bastante más. Y Ed pues está luchando en el 1365. Pero bueno, voy a ir haciendo mientras también viendo esto. No sé si me ha matado la marcha que estaba buscando. Eh, el problema no es que no.
Lo que pasa que el reino de Mimi sí que es cierto que tiene mucho poder en la alianza principal, pero luego en sí tampoco es que sea tanto en campo, porque tienen bastantes cuentas de mucho poder. Y nosotros, no sé, al menos el KVK que jugamos cuando estábamos en el 1484, que jugamos contra el primero que fui allí, jugamos contra el reino de Mimi. Y claro, en campo abierto, si estuviese solo el reino de Mimi, en 1365 yo creo que le ganaría fácilmente, pero al estar los tres reinos juntos es que es mucho contra un solo reino. Además que el 1188 yo creo que es muy fuerte en campo abierto. Cuando jugamos contra ellos, estamos en el 2009 creo, sí que pues parecía como que utilizasen bots en el campo, de lo fuertes que tienen muchas marchas muy fuertes. Y al ser un reino que está muy limpio, que el peso de su top 300 es muy bajo, entonces le emparejan como si fuese un reino más débil. Y por eso hacen como tanta mezcla de tantos reinos en ese juego. Uf, el reino de Efraín todavía que yo sepa irán para KVK3. Y no sé qué semillas se quedarán, pero de momento me gusta estar en semillas altas y tampoco sé exactamente qué reinos puedo ir con las granjas. Porque tengo granjas, esta por ejemplo tiene mucho poder y sí que la quiero bajar bastante en el KVK, pero no sé hasta qué punto bajar de semilla. Y creo que tienen también bastante peso muerto que limpiar en el KVK, el reino de Efraín. Porque en el KVK2 se descolaron muchísima gente. Y no sé qué tanto tengan de líderes de rally guarnición para KVK4. Porque es Efraín el líder del proyecto como tal y si no me equivoco es free to play o bastante cerca de free to play. Entonces no sé cuáles ballenas tendrán para luego poder pues, gastar en tecnología para KVK4. En 1960 es poderoso a la larga de la batalla, porque al tener tantísimos recursos y tantísimos aceleradores, aunque empiecen perdiendo, luego el resto de reinos se van debilitando y ellos, claro, pueden tener muchas más tropas, mucho más recursos y es lo que les hace que puedan dar la vuelta como lo hacen en Kingsland al resultado que van teniendo, porque normalmente los KVKs suelen empezar por debajo y luego ya es cuando van más horas de Kingsland y van dándole la vuelta. Pero es por eso, porque tienen tantísimos recursos y aceleradores que también otro reino que a mí me gusta bastante es el 1093. Que Madness está allí. Se han ido unos cuantos de mi reino anterior, se han ido allí. El problema de estar pues en reinos así que tengan tantísimo poder es luego bajar el poder y tener que estarte matando tropas para dejar que entre la nueva migración. Porque si ya nosotros hemos tenido que llenar el hospital, quitar el equipamiento, borrar todo el asedio y demás. Que yo, bueno, me dejé el T1, pero bueno, se suponía que había que quitarlo todo. Yo lo metí al hospital y luego estaba entrenando un poquito de vuelta. Pero sí que entre el 1093 y el 1960 estaría interesante un KVK, pero que no fuesen aliados, sino que fuesen enemigos. Sí, muchos seguramente que tengan 80 billones y algunos tendrán hasta bastante más.
Yo aquí creo que Pacemaker iba como con 100 billones casi de cada recurso. Si sumamos las mochilas y demás entre todas las granjas, entre todo de recursos mixtos, tengo como unos 100 billones de recursos mixtos. Entre todas las cuentas. Imagino que tendrá granjas, pero que no solo las manejará él y luego también imagino que comprará recursos, digo yo, si no creo que es prácticamente imposible recolectar todo eso de una sola persona. Yo he recolectado más o menos en un mes eso, como unos 20 billones a lo mejor de recursos. No sé cuántos tengo ahora mismo exactamente, pero más o menos por ahí creo que andaremos. Se está alejando. O sea, yo sí que sé que tiene varias cuentas de dónde saca los recursos, pero no sé si todo es recolectado o no. Imagino que no, porque es imposible. Igual que en el 1960 no creo que ninguno se recolecte los recursos. Claro, el problema normalmente suelen ser los aceleradores, o eso es yo lo que voy buscando al menos, porque si quieren más recursos te hacen más granjas. La cosa es que como ellos, pues normalmente, pues, imagino que se comprarán todas las ofertas que tengan por aquí de los aceleradores, pues irán con bastantes. Yo no me he fijado en sí qué es lo que da cada cosa, pero imagino que lo tendrán bastante bien estudiado, directamente se compren todos los paquetes. Si no, pues para free to play lo mejor es encadenar bárbaros en un KVK y si no, en el reino normal hacer fuertes pero uniendo una única tropa con las granjas. A mí hacer fuertes de 2 y 2 personas me da más o menos la misma rentabilidad que si estuvieses haciendo cadenas en el reino normal. Si luego ya tu reino es muy activo y aquí pues tienen muchos cofres y llegáis a hacer de esto entre tres, vais a sacar más rentabilidad haciendo todos fuertes. Que de eso sí que tengo un vídeo en el que intenté comparar pues ambas cosas. Y ahora estoy haciendo cadenas porque, bueno, quiero conseguir más aumentos de aceleración de entrenamiento para pasarme parte de las tropas de T2 y T3, sobre todo a TQ, a T5. No sé cuántos son ballenas como tal. Sí que pues Peacemaker, Moodyslinger, todos estos de por aquí que están por encima de 150 les podemos considerar ballenas. Creo yo, vamos, no sé así cuánto gasten o cuánto hagan en el KVK porque yo no he estado aquí todavía en ningún KVK. Yo he migrado
para este KVK. Pay to win, yo creo que un poquito sí que es, o al menos eso es lo que he visto en el evento este del artesano este. Sí que ha habido muchos cofres dorados, que por eso me sorprendí tanto que hice un vídeo. Para gemas en el reino normal, yo normalmente estoy recolectando gemas o bien de los bárbaros. Que ese es otro de los motivos por el que estoy haciendo cadenas, porque AP tengo bastante y no creo que pueda gastarlo este próximo KVK, porque no creo que tenga tampoco mucho tiempo para gastarlo. Valors no puedo hacerlo porque hay otras dos personas que están haciendo Valors todo el tiempo, entonces yo no puedo hacerlo. Cuando metieron el límite esto de los Valors, yo dije, bueno, voy a poder hacer como 20 al día. Y luego, claro, quitaron otra vez el límite y ya pues me quedé sin poder volver a hacer Valors. Así que me toca farmear gemas y de bárbaros. En cuanto me gaste más o menos las botellas de AP que tenga, voy a volver a meterme a hacer fuertes a tope. Porque al final, para conseguir gemas, si gastas todo el AP haciendo pues cadenas en el KVK, no se enganchó. Haciendo cadenas en el KVK se sacan bastantes gemas también. Y si no, recolectando en el KVK es bastante... Como son gemas de paint, pues es bastante más cómodo de recolectar gemas en el KVK. Sí, eso estuve viendo. En el KVK en el que este reino estuvo contra Senta GT hicieron una defensa sobre todo de las banderas en Queensland que sorprendió a bastante gente. O sea, defendiendo y demás son muy fuertes porque utilizan muchísimo las granjas para rellenar. Entonces, y lo saben utilizar bastante bien. De ahí que, pues, en Kingsland, si no han perdido muchas tropas en lo que serían las primeras zonas, pues tienes bastante ventaja. En ese sentido, frente a reinos que no las utilizan. Tienen armaduras finas. Para el evento de las 7000 gemas, más que nada va a ser, pues, recolectar en la ciudad. Si entras a recolectar esto de aquí cada 10 minutos más o menos o 15, te van dando muchísimos y también haciendo bárbaros en área se consiguen muchos. Yo sobre todo cuando hay eventos de estos o tipo también el evento del Lohar que te da pues los huesos, compensa bastante más, estos huesos me refiero, compensa bastante más hacer cadenas porque se consiguen más gemas en esos collares de huesos que haciendo fuertes. En los eventos así que son más especiales sí que sí o sí hay que centrarse un poquito en hacer cadenas. Para los valores va a depender un poco de cuántas marchas quieras utilizar. Yo normalmente utilizo 3 y meto a lo que sería, bueno, cuando lo hacía, ahora ya llevo bastante sin hacerlo. Suelo meter pues a Ricardo, Caucao y luego una marcha que tenga bastante fuerte de guerra para que aguanten. Si no, otra cosa sería hablarlo para que vayáis varios y entonces os aguante un poquito más porque no solo te focusean a uno. Otra de las cosas que tienes que tener un poquito más de cuidado, no sé si habrá alguno ahora por el mapa, quizás alguno de por aquí abajo, pero no lo sé porque probablemente esté en todos sitios.
Sí, es que deja las marchas ahí y no te da la opción de hacer los valores. Pero bueno, si el valor estuviese aquí, por ejemplo, no le mandes a atacar directamente al valor y le mandas, por ejemplo, a este extremo de por aquí, con lo cual todos estos que te empiezan a atacar de la entrada y demás se van a ir alejando, entonces no vas a tener que refrescar tanto la marcha. Yo eso sí que he hecho bastante cambio al refrescar, sobre todo al cambiar eso, porque si no, si vas directamente, sobre todo esos que son como más circulares, te bajan la marcha súper rápido. En los que son más estilo como este de por aquí, sí que puedes mandar directamente, pero en estos que son circulares, te baja la marcha muy rápido si mandas al centro de valor. Entonces a mí me gusta más mandarlo a un extremo. Entre rentabilidad de velocidad y demás, si no te mata la marcha y no tienes que refrescar, es mejor hacer valors, pero por poquito. Pero si alguien los hace en tu reino y te quitan lo de poder hacerles todo del tirón sin refrescar y demás, tardas bastante más, te sale más rentable farmear gemas directamente y ya está. Yo aquí, en cuanto he visto que hay dos o tres personas que los hacen todo el rato, he pasado de intentar ir a hacer valors más que nada por eso. Porque si quiero ir a hacer uno, me han quitado el siguiente, que me tengo que saltar dos, en vez de tardar 15, 20 minutos en ir de un valor a otro, empieza a tardar media hora, entonces ya no renta. Si vais entre varios, sí que se pueden meter marchas de velocidad y tardas bastante menos, a la larga se reducen los minutos que vas, pues de un valor para otro. Pero si no hay esa posibilidad, si los hacen, yo me iría directamente a recolectar gemas. Y si tienes que refrescar mucho y demás, también casi iría a recolectar gemas, porque en cuanto subes el equipamiento y todo eso, ya empieza a tener una rentabilidad bastante parecida. Yo aquí tengo puesto el equipamiento morado, ni siquiera he ido al legendario, porque creo que no renta mucho y luego aquí simplemente he ido a buscar cosecha en cualquier formación. Si puedo formación de, que me den velocidad de marcha, si no, pues cualquiera que tenga descripción de cosecha. Si busco por aquí una de gemas y pongo por ejemplo, esta marcha no tarda mucho, no llega a tardar los 20 minutos. Mi marcha más rápida creo que tarda en recolectarse uno de 20, no sé si son 14 minutos o incluso algo menos. Entonces es casi muy parecido. Si tienes que refrescar, sí que te diría que recolectas 6 gemas. Y ya está, y te quitas de líos. También yo en el reino normal lo que estoy haciendo, para tardar un poquito más, porque muchos decís que hacer cadenas se tarda mucho, yo estoy utilizando 4 marchas para hacer cadenas y no se tarda ni unos 40 minutos más o menos en gastarte el AP entero, que es parecido a lo que se gasta de tiempo en hacer todo en fuertes. La marcha más rápida, pues Cao Cao con Julio César probablemente.
Sí, claro, caballería normalmente es más fácil. Si ya te pones a reforzar con infantería, sí que es más posible que te atrapen la marcha. Si normalmente las naranjas tienes peores intercambios por eso, que te atacan cuando estás intentando reforzar. Y bueno, Draco. Yo migrar por ahora no, acabo de migrar a este reino. Entonces, para migrar, quedará mucho. Yo ahora mismo prefiero reinos. ¡Oh! No, prefiero reinos que sean de una única alianza. Y si tienes que progresar la cuenta, me iría más para un B bajo. Yo no sé si sea tema de cofres dorados o no, porque luego sí que te van a exigir más en el KVK. A ver, no sé, de hecho, yo vine aquí más que por los cofres dorados, por subir un poco con todo el grupo. Porque he migrado con Farmer y otros tres más al terreno. Yo si tuviese que migrar porque digas que va mal o cualquier cosa, sí que probablemente buscaría un reino de semilla de una sola alianza y más o menos parecido a este, pero con un poco más bajo de poder. Este reino está muy bien, solo pues sería eso, limpiarle un poquito más después del KVK, pero bueno, este se ha limpiado ya mucho después del anterior KVK. Me va a enganchar otra vez eso, barba. Sí, yo también vine a este reino por lo mismo. El anterior reino en el que estaba, cuando se empezó a migrar la gente estaba muy vacío y no había actividad. El problema del 1093 o del 846 es que al estar tan lleno de gente, cuando quiera migrar después del KVK, vas a tenerte que matar tropas o llenarte los hospitales y claro, para un free to play no es que sea muy fácil de llevar. Sí que me lo había planteado ir al 93,
o a Wii que me habían invitado, pero claro, el problema de cada migración, tener que estarte matando tropas de 5 para bajar poder, se hace un poco cuesta arriba. Yo quizás, dependiendo un poquito de qué equipamiento tengas, pero quizás en vez de hacer Nevsky Juana, iría por Hokuin Juana ahora ya directamente. Porque en cuanto subas más el equipamiento de caballería, sí que va a ser más fuerte quizás Hokuin que Nevsky. Por el tema de la movilidad y demás, la caballería tiene un poquito más de ventaja. Si luego quieres, a lo mejor pues que sea más fácil hacerte el equipamiento, quizás me iría por Scipio Luce, porque por ejemplo, este es bastante fácil de conseguir y refinarle, lo mismo con la capa. Incluso si quieres hacerte estas botas porque no quieras llevar el 10% de velocidad de marcha, porque Scipio Luce ya está bastante bien. Estas botas también se consiguen bastante fácil y este guante te hace bastante buen servicio en comparación al legendario. Entonces, si no te importa mucho la velocidad, sí que puedes probar ir directamente por infantería. Si no, yo quizás tiraría un poquito más por caballería si tuviese que empezar de primeras. Si luego tienes pensado llevar más marchas aparte de Fokuin, no creo que lo focusen tanto. O sea, a ver, yo no le estoy utilizando porque no sé de hecho ni si le he desbloqueado. Entonces no sé qué tanto lo focusen en campo, pero no creo que luego tendrás más marchas y las focusean antes que Fokuin. A largo plazo yo creo que sin duda va a ser mejor Hokuin, aunque en este es mucho más versátil. Y Farmer, welcome back. I'm still here doing this. Creo que sí que terminamos y da tiempo de gastar los martillos antes de las 8. 8 aquí, las 19. No estoy contando exactamente cuántas estoy haciendo porque es un poquito complicado, pero bueno. Ahora son las 7:15.
Mega Drive. Y a las 8 tengo como una especie de arca en otro juego, que ese juego no le subo al canal. No sé, sí que me han dicho que haga algún vídeo y demás, pero no sé hasta qué punto os gustaría que trajese pues diferentes juegos al canal. La cuenta con más recursos que he visto ha sido la de Peacemaker en un directo de Farmer. Las otras cuentas no las he visto, llegado a ver por dentro. El otro juego que estoy jugando se llama The Beast Lord o algo así. Lo que pasa es que es un juego que se juega en vertical y no sé si, creo que no, hay versión para móvil. Vamos, para ordenador, que solo está en el móvil. Bueno, soy Manuel. Pues ando aquí a ver si termino este evento y nos vamos a darle un poco a los martillos que quiero sacar ya para luego, justo antes de la guerra, hacer lo que sería equipamiento y demás. Tengo también bastantes materiales ahorrados por aquí y también otros cuantos por aquí. Riseando Rock puede ser, creo que sí llegué a ver alguno, aunque no muchos, no sé exactamente qué pasó con ese canal. Me alegro que te resultasen útiles los consejos. Es lo que intento, que sirvan un poquito más los vídeos que simplemente jugar como tal. Aunque también quiero meter, pues, así vídeos o directos un poco más tranquilos. Se hizo el martillo del KWK, creo que fue, y no volví a ver más nada más de ese canal. Buah, top 1 creo que va a ser imposible. De hecho, creo que si hubiese elegido en vez de Araki y hubiese puesto a Marte, me hubiese ido bastante mejor. Pero bueno. Ahora en cuanto ponga lo que sería leyenda, creo que va a empezar a caer la marcha bastante más. Sí, puedo buscar el nombre. Y a ver, que no sé exactamente cómo se llama. A ver, ese básicamente le juego porque cuando empecé en ese grupo, no sé si son reinos, servidores o como se llaman allí, empecé con un grupito de hispanos y bueno, al final entre unas cosas y otras me terminó quedando. Pero está un poco más limitado que lo que sería este juego. También es de guerra, pero en vez de comandantes son como animales, por decirlo de alguna manera. Y no tiene esta movilidad que tiene Rise of Kingdoms. O la pico, pues solo he utilizado el 25. Utilizar una del 50% en este evento me parece malgastar un poco, más que nada con las puntuaciones que hay ahora mismo.
porque no creo que llegue a entrar en este top 10. Entonces es más que no hacer un poco el evento para ver qué tal y demás. O sea, tengo bastante del 50%, pero mi idea es guardarlas todas para el KVK. El KVK pasado creo que usé como unas 10 o 15 expansiones o incluso 20. Entonces, no sé exactamente si van a ser suficientes o no, dependiendo de qué reino nos toquen en el emparejamiento, porque al final hemos ido al Meroico. Entonces, probablemente seguro que nos toque el 2429 y son bastante fuertes. Entonces, no sé cuántas gastaré en el campo abierto. Sí, la otra cuenta es mi cuenta granja y por eso tardo un poco más. Porque la estoy manejando una en el ordenador y otra en el móvil. Sí, así como tal, cuentas granjas tengo muchas. Entonces, una de ellas para que me ayude más fácilmente. Arca con 2 cuentas y así que lo veo una burrada. Lo he intentado hacer jugando con cuenta granja que no se nota tanto si lo haces peor o mejor. Y cansa mucho jugar Arca con 2 cuentas. Si en tu top, en el reino en el que estás, si vas a entrar al top 10 fácil y te lo asegures con la expansión del 50%, si no la vais a gastar en guerra, pues está bien. Pues tropas tengo 3,4 millones, aunque hay que descontar un poquito del asedio, más o menos como unos 3 millones, más lo que está ahora mismo en el hospital. KVK2, con las alturas a las que está mi cuenta, no creo que sea rentable. Incluso si ya tiene un poco de tiempo la cuenta, me iría más a una semilla más baja antes que volver a KVK2. Sí que he vuelto una vez a KVK2 y no me ha gustado tampoco demasiado. Se supone que es un cachorro de un tigre. O el mejor jugador de rock, habrá muchas diferencias de en qué te quieras basar. Es muy difícil decir quién sería el mejor jugador de rock. Porque no todos estamos en las mismas condiciones de recursos, aceleradores. También si quieres contar el número de tropas, las granjas que utilices en el KVK, es muy complicado cuál es el mejor jugador de rock. Aquí va a sufrir mucho y a la marcha. Porque es que como mi Heraclio está súper bajito, aunque muchas de las que son de guarnición y demás, pero esa si hubiese mejorado la salud, sí que estuviese mejor todavía que esto. Probablemente a las alturas a las que está mi Heraclio hubiese sido mejor utilizar a Marte. Sí, ahora estoy ya más cerca de 1800 ya casi que
que de 1700. Pero sí, en el vídeo que hice estaba más entre medias, yo creo. Pues Okubin yo lo utilizaría personalmente con Guillermo, yo creo. Saladino ya se ha quedado un poquito atrás y Minamoto en temporada de conquista no lo veo. De hecho, yo estaba utilizando a Guillermo 5521, el KVK pasado con Xianyu maxiado. Entonces, si Hokubin está maxiado o cerca de maxiar, no tiene por qué ir mal esa pareja, como antes. Este ya es el último, ha quedado bastante baja la marcha. No creo que intente otra vez, la verdad, porque está muy cerca del top, está muy alto y creo que voy a quedar bastante abajo. Este está aquí con las tropas, casi le ataco ahora con la cuenta granja. Sí, yo para una cuenta granja, de inicio sí que utilizaría Francia para la cuenta granja. Para la cuenta principal yo me quedaría con China, más que nada por desbloquear a Sun Tzu y poderle subir bastante rápido. Si no, otra posible opción para la cuenta principal sería Gran Bretaña. Y luego la granja, una vez que ya tengas a Juana, yo iría a por España porque el 20% de producción se nota muchísimo. De hecho, en el Jump no lo he hecho en ningún vídeo, pero crearé una cuenta nueva desde cero cuando empiece el Jump. Así que estaré por ahí. Bueno, vamos al último nivel a ver si me muero. Me voy a unir al proyecto Jam que puse en el vídeo que explicaba que era un proyecto Jumper y demás. Que se llama Golden Family. Bueno, al final tampoco ha quedado tan mal.
Pero la idea no es mostrar así como el proyecto como tal, sino más que nada el avance de la cuenta que voy a ir teniendo poco a poco. Si quiere, la idea era intentar hacer, si puedo, serie diaria, o bien directo o bien vídeo de la cuenta desde cero. Aparte de seguir subiendo vídeos como ahora. Lo que pasa es que me va a coincidir bastante con el KVK. Entonces va a ser un poquito complicado compaginar las dos cosas y más que ahora tengo que estudiar bastante. Así que no sé. Títulos que le he preguntado si se podía utilizar para el evento y me han dicho que no, así que he pasado de pedir título. Sigue con título y demás, pues probablemente hubiese quedado bastante más arriba. Quizás me hubiese metido en el top a lo mejor y con Martel quizás un poco incluso mejor, pero bueno. Sí, nos hemos registrado al final en el KVK para el himno heroico. En Marea de Guerra se han quedado muchos reinos Imperium y aquí somos como 4 o 5 reinos Imperium o 6, no sé exactamente cuántos. Pero bueno, ahora podemos ir a la segunda parte que tenía pensado, que era gastar los martillos. Y no tengo absolutamente todos. 60 GT creo que se ha saltado el llamado. Me falta por conseguir algunos, pero bueno. Recolectar, no recolecto casi nunca recursos, entonces se me hace un poquito lento. Y fuertes bárbaros, cuando vuelva mi Cao que está por aquí, le podemos hacer. Sabremos contra quién vamos en el KVK en 4 días y 5 horas. Si no me equivoco. Así que bueno, aquí en Capa de la Historia tengo pensado ir por lo que serían las botas de liderazgo. Sí, 60 GT lo saltó porque no quieren ir a pelear en el año nuevo chino y rollos de estos. Y tampoco creo que estaban esperando, me parece yo, un migrante o alguna cosa de estas. Como que no habían terminado la migración. De equipamiento, creo que para pantalones tengo suficientes para lo que serían de arquería, que es el set que quiero cambiar. Quiero hacer. En cuanto entremos al KVK, voy a comprarme tanto el casco como lo que sería el arma de arqueros. Voy a hacer los pantalones de liderazgo y las botas de liderazgo para mejorar a Boudica, que esto es el equipamiento que tengo ahora mismo. Y bueno, estas dos van a ser del KVK y estas son las que me faltaría de cambiar. Los pantalones creo que tengo suficientes. Y ahora la idea sería ir a por botas. Y botas como tal, fragmentos tengo 13. Con lo cual sería conseguir una de 8 y gastar alguno de los fragmentos, o si no conseguir 2 de 8 que serían 16. Y así gasto menos fragmentos. Y me los puedo guardar para pues, otra, por ejemplo, caballería o alguno de estos, ya que pantalones tengo bastantes más. Y es lo que más me interesa ahora mismo. De aquí voy a escoger materiales. Así que nada, llevo mucho sin darle a un evento de martillos. En el evento del Lojar yo haría lo que podáis, lo máximo que podáis para meteros al top 10. No creo que merezca la pena gastar mucho en expansiones o muchos intentos e intentar en top más arriba porque tampoco es que sea demasiada la diferencia. Yo no lo creo que lo intente otra vez porque está muy alto el top. O sea, 338.000 es un poco complicado sin títulos, ni buffs, ni nada.
llegar a hacerlo. Entonces yo creo que lo dejaré aquí y ya está. Nada, yo creo que la imagen de los martillos creo que es totalmente falsa. De hecho, es como, te pueden decir que caen más en esos sitios porque ve más ahí la gente o simplemente casualidad, pero no creo que haya ningún truco en dar a unos o a otros. Y el último, uy, casi. Están saliendo un poquito puchas estas tiradas, pero bueno. Con que me dé para hacer dos pisos y llevarme las dos botas. Bueno, vaya cambio, ¿no? Si no estás en semilla muy alta, probablemente sí que con 337.000 sea suficiente, yo creo. Yo en el anterior sí que quedé, me parece que tres, creo. Pero claro, estaba en el KVK y que quieras que no, pues la marcha es un poquito más fuerte. Está saliendo yo creo que bastante mal. Sigue, pues en la imagen esa creo que lo normal es ir como dándole por los extremos y luego ya pasar a ir dándole al centro, pero yo creo que tengo demasiada mala suerte para este evento. Sí, yo creo que Alex Martel es la mejor pareja si no tienes máxima Beatriz. Yo quería probar con Heraclio más que nada porque el escudo que tiene yo creo que es muy interesante para este evento y creo que se podría aprovechar bastante bien. Pero claro, Heraclio solo tiene la primera 5 y lo demás está bien. Podría probar otra vez si eso con Martel de secundario, pero no creo que pueda llegar al top 10. Entonces, para llevarme las recompensas así un poquito del evento, creo que me sobra la puntuación, de hecho. Y tampoco es plan de estar mucho tiempo. Otra vez casi en el último. Si va todo bien y me coincide que sí que puedo hacer directos, sí que lo tengo pensado intentarlo. Para irme soltando un poquito más. Este directo, pues al ser el primero, sí que igual está un poquito peor. Pero bueno, espero ir mejorando en los próximos directos. Y de guerra, si puedo, sí que tengo pensado hacer. O viendo, por ejemplo, si no me coincide, Kingsland del 1365, que va a estar bastante interesante. Uf, creo que tenía como 160 martillos y ha ido demasiado justo. Pues nada, aquí no creo que gaste más gemas porque básicamente son los equipamientos que quiero hacer antes de la guerra. Ya creo que me da para hacer bastantes. Lo que sería botas. Tengo 29 y fragmentos de esos suficientes. Y para los pantalones también tengo ya suficientes. Y ahora otra de las cosas que quería hacer era gastar los martillos poco a poco en las cuentas de granja. Lo que pasa que, pues, son muchos martillos. Entonces lo gastaremos ahora en un par de ellas
Y miré hacer el otro evento que tengo en el otro juego en unos 5 o 10 minutos en lo que hacemos los martillos, ¿no? Aquí creo que tengo 209 martillos. Pues no tengo todavía pensado qué hacer en el siguiente vídeo, pero probablemente tenga algo que ver con la nueva cuenta que quiero empezar desde cero, pero todavía no lo sé de fijo. Aquí lo que voy a elegir en estos pisos en las cuentas de granja normalmente son los de recolección. Pero bueno, en esta cuenta tengo hechos bastantes sets. Quiero hacer los 5 de estos dos, así que me falta conseguir más armas y guantes. Así que nada. Gastaré aquí un poco los martillos y ya después termino el primer... Esto no puede ser. O sea, en la cuenta principal me sale en el último y en la cuenta granja me sale en el primero. O sea, no, ha sido incluso la mala suerte en las granjas. De hecho, creo que no tengo... No, no tiene ni comparación Rise of Kingdoms con el otro juego. El otro es que es como muy... Tiene mucha menos acción, es bastante más pasivo, no hay guerras así como tal. Sí que hay cada semana o cada 2 semanas te puedes enfrentar al otro servidor, pero claro, todo el mundo tiene escudos, no puedes quemar toda la ciudad, a no ser que se han quitado el escudo. Entonces, el otro juego solo es un poco para pasar el rato y demás. También pues he estado jugando All Stars y no sé qué más juegos he probado. Aunque llevo bastante tiempo sin entrar, ya creo que tuve alguno de... No sé si se llamaba Top Troops o algo así. Y también las de Oner o algún juego de esos, lo que pasa que llevo bastante sin entrar a ellos. Los únicos que estoy jugando ahora mismo son estos dos. Pero ni comparación el otro, el que más tiempo estoy y demás, es Rise of Kingdoms. No sé si tengo hecha la pechera, pero... darle a la automática, aunque está yendo bastante mal. Más que nada por tardar menos en gastar los martillos. Allí voy a volver a seguir con el guante. Aquí en las granjas no es que me centre en conseguir los martillos, pero sí que se van consiguiendo solos poco a poco recolectando o bien haciendo fuertes. Bárbaros no les hago prácticamente nunca. Pues la verdad no tengo ni idea cómo conocí Rock. Creo que buscando cualquier juego y me salieron recomendados en el Play Store. Lo curioso es que ahora ni siquiera me aparece el Rise of Kingdoms en el Play Store. Tengo que ir a buscarle desde los juegos que tengo instalados, aplicaciones, porque si no, no me aparece. No sé si es muy normal o no, pero en el móvil no me aparece. Creo que estuve cambiando de cuando jugaba Clash of Clans y creo que dejé Clash of Clans por Rise of Kingdoms. O también estuve jugando, me parece que se llamaba Blue Royale
y lo dejé también por Rise of Kingdoms. Creo que no importa si das manual o automático. Creo que simplemente suerte y ya está. Por eso es que a mí me sale casi siempre al final. Es demasiado aleatorio este evento. No sé si daría para otro piso. Bastante justo. 5 por 12 son 60. Y normalmente sale a 14 o me está saliendo incluso. Así que no creo que me dé para un tercer piso, aunque se podría intentar. No, he terminado ya también lo que sería el último plano, creo. Así que probablemente no gaste más en esta cuenta. Aquí tengo también pendiente ir invirtiendo en Gisulsin, aunque todavía no tengo para maxearlo. En esta otra cuenta tengo ya para subir a Heraclio en algún próximo vídeo. En subir las granjas, no sé cuánto tiempo, pero esta granja, por ejemplo, es muy antigua. Casi la empecé al mismo tiempo que mi cuenta principal, lo único que no la utilizo casi nada las cuentas de granja. Entonces, pero tiene muchísimos días también la granja. Por eso es que al principio quería sacarte 5 aquí y luego ya pensé que mejor no y al final pues no he sacado las T5 y no quiero. Si tuviese que empezar desde cero no sacaría T5 en ninguna granja y simplemente mejoraría 4 un poco más la tecnología para poder tirar fuertes y no la subiría más fuerte. Mi idea ahora mismo es no pasar de 35 millones las granjas. Quiero dejarlas como en 35, bajarlas después a 25, todas las que vaya creando en el KVK, o bajarlas a 30 y luego volverlas a subir a 35 y así. O sea, el poder ideal para una granja para mí creo que es dejarlas en unos 35 millones. Me faltaría aguante. Un arma tengo alguno, así que voy a elegir el arma esta vez. Y bueno, creo que este va a ser el último. Aquí tengo hecho el casco, la pechera creo que también, en lo que sería legendario. Así que normalmente yo las granjas no me centro en subirlas, las voy subiendo, logueando poco a poco. Y las dejo los recursos que me han sobrado cuando voy migrando y demás. Entonces no me meto prisa en subir las cuentas de granja. Pues si no tienes más esculturas guardadas, yo probablemente esperaría los nuevos de caballería, que saldrán como en unos 3-4 meses. Y si tienes de 14 te da para ahorrar bastantes esculturas. Va a estar justito este piso. A ver, Nevsky y Juana van a seguir bastante arriba. Y Jokubin también. La cuestión es esperar por si meten algo que tenga que ver con el Smith Damage o el daño de embate este nuevo que han metido. Que pues
quizás la mejor marcha cambie, como ha ocurrido con Liuche. Ahora mismo se ha metido en el meta, entonces con eso puede pasar parecido. Y la idea es ver cuál de los comandantes combina mejor, digamos. No sé si tengo hecho. Voy a elegir las botas en este entonces. Y voy. Y será el último piso probablemente. Pues. Entre medias de estudiando y trabajando. Estoy más estudiando ahora mismo que trabajando. Porque, a ver, yo ya he terminado la universidad. Entonces, estoy preparando un examen, digamos, para un trabajo. Así que, bueno, creo que ya en esta cuenta lo podemos dejar. En un futuro vídeo voy a estar maxeando el Accio. Porque en esta cuenta, pues, tengo ya. No van a salir, pero aquí. Tengo 1141 esculturas. Sí, exactamente en Patricia. Y pues el examen es bastante pronto. Entonces tengo que meterle bastante calma. Buenas, Dark. Marchas de infantería para KVK2. Pues. Buenas, Daniel. Pues estás. KVK2. Si no hay muchos migrantes es bastante bueno. Pero si no, se hace un poquito duro con los nuevos migrantes. Si nos vamos a las reglas de migración para KVK2 de infantería, la mejor marcha, claro, sí que sería, por ejemplo, hacer un Alejandro con ISG. La cuestión es, si no has invertido en ISG por ahora, quizás me centraría en utilizar probablemente el Zelda con quizás Sun Tzu y guardaría todas las esculturas. Porque si no has subido pues los comandantes de antes, no creo que rente demasiado gastar las esculturas antes de KVK3, porque en KVK3 ya te abren todos los comandantes. Entonces en KVK2 Mehmet también puede ser una bastante buena opción. Quizás utilizar, si tienes decente a Martel con Mehmet y meter a Zelda quizás con Sun Tzu. El problema de sacarle periciales es que luego ya no lo vas a sacar mucha rentabilidad en los siguientes KVKs. Yo a Alejandro lo dejaría como mucho 5-5-1-1 y lo llevaría con Sun Tzu. Entonces podrías utilizar probablemente el Zelda con Mehmet o alguna combinación de estas. Yo no he llegado a utilizar a Hierro o Pericles, de estos Pericles, pero creo que dicen que va bastante bien, sobre todo al inicio, pero como digo, no invertiría esculturas en ellos. Y en Alex tampoco. Alex como mucho para tirar del paso 5-5-1-1 y ya ahí lo metes con Sun Tzu, aunque sufras un poquito más en KVK2. Pero si luego vas a cualquier comandante de temporada 3, por ejemplo, guardar las esculturas para sacarte Escipio con Nietzsche, te va a ser bastante más útil, o incluso alguno de caballería, te va a ir bastante más a la larga que si invertir pues en Alejandro, porque por ejemplo, si te gastas ahora todas las esculturas en Alejandro, sí que luego le puedes utilizar con Nietzsche, pero claro, si las guardas aunque sufras un poquito más un KVK, y luego te maxeas a Escipión y a Nietzsche, o 5-5-5-1, te va a ser bastante más útil que gastar las esculturas en Alejandro. Yo por eso que tiraría comandantes que puedas dejar 5-5-1-1, como por ejemplo a lo mejor Zelda o quizás Mehmet, o meterle muy pocas esculturas a Alex pero no ir a maximarlas.
Si puedo y saco tiempo, sí que tengo pensado hacer un directo cuando salgan el emparejamiento del KVK, más que nada para verlo en el momento en el que salgan, que serían 4 días y 5 horas, sería pues el momento hacer un directo a esa hora. Entonces, iré viendo a ver cómo saco tiempo, porque ahora tengo que meterle también mucha actividad, entonces tengo que ir combinando un poquito esas dos. Entre la guerra del KVK, empezar la nueva cuenta que quiero de cero y meterle mucho a estudiar, porque quedan los últimos meses ya. Así que bueno, creo que ya no hay mucho más que hacer que gastar más martillos en las cuentas granja, y como tengo el otro evento ahora, pues creo que lo voy a dejando por aquí. Espero que el siguiente directo pues vaya un poquito mejor, porque este sí que entre probar un poquito unas cosas y otras, que se escuche todo bien, y hacerme un poquito a ir hablando, leyendo el chat, tantas pestañas, porque solo tengo una única pantalla, entonces se hace un poquito complicado. Espero que el siguiente directo vaya un poquito mejor. Y bueno, creo que lo voy a dejar por aquí. Probablemente lo siguiente que haga sea algún vídeo. No sé si hablando de la nueva cuenta o hablando de algún consejillo del KVK, porque también quiero hacer bastantes consejos del KVK. Cuando empiece el primer día del KVK y demás, como free to play, estando en semillas altas. Así que bueno, creo que lo voy a dejar como que espere. Pues Yuche va bastante bien. O sea, a mí casi me gusta incluso más que Zipi. Ahora. Igualmente, Patricio, feliz año. Y bueno, sí, no creo que pueda subir vídeo antes de feliz año. Así que bueno, feliz 2024 a todos. Porque sigue en Latinoamérica, creo que es un poquito más tarde, pero bueno. No creo que pueda, a lo mejor el 2 o por ahí. Así que bueno, lo voy a dejar por aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Sí, 5551 creo que es suficiente para ir empezando con Yuchi, pero sí que intentaría llegar a maxilar. Así que bueno, lo voy a ir dejando por aquí. Espero que al menos haya sido bastante decente. Igualmente, feliz año a todos. Y bueno, nos vemos en el próximo directo o vídeo. No sé qué dirá antes. Es que sí que para los que estáis en Latinoamérica quizás es un poquito pronto. Pero bueno. Nos vemos en el próximo. Voy a dejarlo por aquí. Si lo consigo, lo voy deteniendo y demás. Así que bueno, feliz año a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo.